Filosofía e historia de la psicología. Prehistoria. La prehistoria data desde el 5000 a.C. y abarca desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura, alrededor del año 3000 a.C. La prehistoria se divide en tres periodos de tiempo: paleolítico, neolítico y la edad de los metales. El periodo paleolítico data del 2500 al 6000 a.C. De este tiempo lo más significativo es que el ser humano descubrió el fuego. Utilizaban piedras talladas, así como palos y huesos. También es importante el hecho de que el hombre empezó a cazar animales para comer y para vestir con sus pieles. En aquella época el ser humano era nómada. El periodo neolítico empieza en el 5000 a.C. En este periodo el hombre deja de ser nómada y se vuelve sedentario. El motivo para que esto se produjera es que descubre lo que es la agricultura y la ganadería. La agricultura y la ganadería apareció gracias a que el hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Luego empiezan a realizar el pulimiento de piedra, cerámica e incluso prendas textiles. Luego crean la rueda y por último empiezan a domesticar a los animales y siembran sus primeras cosechas como el trigo, la cebada, la lenteja y el garbanzo. Luego surge el tercer periodo, edad de los metales. Tres son las fases que a su vez se produjeron dentro de este periodo: edad de cobre, edad del bronce y edad del hierro, que llevan su nombre en base al material que el hombre fue utilizando en mayor medida. Y con estos materiales creaban sus herramientas. El hecho más importante de la edad de los metales es que en Mesopotamia surge la escritura. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla y luego cosían. Aquí acaba la prehistoria y empieza la historia. Empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo tres civilizaciones importantes: Grecia, Egipto y Roma. En estas civilizaciones ocurren muchos hechos importantes: Grecia con sus olimpiadas, Egipto con sus pirámides y la romana con su poderoso imperio. Y esta es la caída del imperio cuando empieza la segunda parte de la historia, la Edad Media. La Edad Media fue un periodo histórico que comprendió entre el siglo V al siglo XV, la cual se divide en tres edades que corresponden a: temprana Edad Media, que comprende del siglo V al siglo XV después de Cristo; Alta Edad Media, comprende del siglo IX al siglo XI después de Cristo; Baja Edad Media, comprende del siglo XI al siglo XIV después de Cristo. Hechos históricos de la Edad Media. Primero, la Edad Media fue un periodo que se desarrolló desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la caída de Constantinopla. 2. El triunfo, expansión y preponderancia de la Iglesia Católica en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos, ya que la Iglesia Católica fue una institución muy poderosa y tenía influencia sobre la sociedad. 3. Dando origen con esto a lo que muchos autores llaman el periodo del oscurantismo, una especie de involución del género humano, ya que cualquier cosa que usted creara y la Iglesia no la aprobara, le era castigada. Se aprecia también la imposición del régimen feudal como sistema predominante en las sociedades medievales, siendo la agricultura la base del feudalismo. Las cruzadas, que fueron expediciones religiosas y militares para recuperar los lugares santos y en especial el sepulcro de Cristo. Su fin era particularmente Jerusalén y Tierra Santa, entre los siglos XI y XII. Otras características de esta época fueron la desigualdad social y el predominio de la Iglesia. Otra característica fueron la creación de las universidades medievales, que fueron instituciones educativas de la cristiandad y su principal función era la enseñanza. Después de esto tenemos el Renacimiento, el cual presentó un interés en el periodo de la Antigüedad clásica. Este comenzó en la ciudad de Florencia, Italia. Este periodo fue una etapa de ver el mundo y al ser humano con nuevos enfoques en los campos de las artes. Representación del Renacimiento tenemos dos exponentes. Uno es Miguel Ángel, pintor italiano renacentista. Una de sus obras fue
Bóveda de la Capilla Sistina. Otro representante es Leonardo da Vinci, pintor italiano renacentista. Una de sus obras más reconocidas es La Última Cena. La Edad Moderna surge entre los siglos XV y XVI cuando los reyes europeos aprovecharon las crisis del feudalismo para concentrar su poder centralizado y el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de un privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía para defenderse de los señores feudales, para romper su condición de vasallos. Este fue el resultado de una expansión de los siguientes monarcas: Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España, Fernando de Aragón II e Isabel de Castilla, el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, entre otros monarcas importantes. Con el tiempo, las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes, un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. Un hecho importante es que se sustituye el teocentrismo por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Otro hecho importante es que surge la creación de la imprenta y luego se produce una revolución científica por parte de Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Y empezaron a chocar las teorías con lo que decían las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la Santa Inquisición investigó a Galileo y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton en 1687 con su teoría de la gravedad y demás teorías importantes. Fue considerado como Sir. Fin de la Edad Moderna e inicio de la Edad Contemporánea. Para el último cuarto del siglo XIX, la ciencia europea ya había alcanzado un gran prestigio que se evidencia en la vida intelectual. El método inductivo, expuesto por Copérnico para el mejoramiento de la sociedad, atribuía los avances en la biología, la física y la química a los procedimientos científicos. Cuando la psicología empezó a separarse de la Iglesia y de la filosofía especulativa, se dio cuenta que debía escoger un direccionamiento diferente, por lo que el camino de la ciencia era la más prometedora. A finales del siglo XIX, el ambiente intelectual occidental estaba listo para afrontar este reto. ¿Pero cuál era el reto? El reto era lograr conseguir un posicionamiento de la psicología como ciencia. Este debía elegir, al igual que los griegos, qué modelo adoptar, por lo que varios métodos de investigación científica surgieron de suposiciones básicas que disputaban cuál sería el modelo psicológico moderno. El método empirista abrió nuevas puertas de aceptación para estudios de procesos cognitivos y emocionales. Por otra parte, la teoría evolutiva de Darwin sobre la selección natural dio un gran auge para que se estudiara toda la gama de las actividades animales. El ambiente alemán estaba dispuesto a investigar diversas formas de modelos psicológicos. Su tema fundamental era la actividad esencial de la mente, expresadas en los sistemas lógicos y metafísicos racionalistas expuestos por Kant y Wolff. Por ende, Alemania era el espacio perfecto para dar el surgimiento a la psicología como ciencia y establecer fundamentos para su progreso. Por otra parte, cabe señalar que la edad contemporánea es una fase caracterizada por el nacimiento de la industria, por los avances en las investigaciones científicas y por el perfeccionamiento de la tecnología. Su inicio fue bastante marcado por la corriente filosófica iluminista o la Ilustración, como también es conocido este pensamiento que dio origen a la Revolución Francesa, que destacaba la importancia de la razón y está marcado de manera general. También estuvo marcado por el desarrollo y consolidación del régimen capitalista en el occidente y consecuentemente por las disputas de las grandes potencias europeas por territorios, materias primas y la economía. Algunos hechos importantes dados en esta época. El inicio de la Revolución Francesa en 1789. El comienzo del proceso de independencia de las colonias españolas en 1817.
la primera locomotora de vapor de la historia en 1829, por ende la Revolución Industrial, la consolidación del capitalismo en 1850, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Sistemas de la psicología del siglo XX. Escuela estructuralista. Estudia cómo estaba formado nuestro cerebro y su estructura. Dos de sus exponentes son Charles Bell, 1774-1842, y Francis Magendie, 1783-1855. Estudian los nervios sensoriales y motores, estableciendo que los nervios motores nos permiten tener movimiento y van del cerebro hacia afuera, y los nervios sensoriales son los que nos permiten sentir y tienen la información de afuera hacia adentro. Escuela funcionalista y neofuncionalismo. Estudia la mente para comprender cómo las distintas propiedades y características facultan al individuo para el desenvolvimiento en su medio. El neofuncionalismo corresponde a una corriente del funcionalismo cuyo objetivo es ampliar el alcance intelectual sin perder su núcleo teórico. Uno de sus exponentes es Charles Darwin, 1809-1882. Su aporte indica que las especies mejoran por adaptaciones sucesivas al medio. Su teoría estableció una continuidad entre los seres humanos y animales que era necesaria para justificar el intenso estudio de la psicología animal. Escuela del psicoanálisis. Estudia y trabaja con los procesos mentales y aborda las causas del sufrimiento humano. Se caracteriza por todo aquello que está en el inconsciente de lo que corresponde a un sistema de memoria, donde depositamos todos nuestros recuerdos, afectos, imágenes y vivencias que tenemos a lo largo de nuestra vida como seres humanos. Uno de sus exponentes es Sigmund Freud. Uno de sus aportes fue la hipótesis de la seducción, donde pretendía explicar el origen de la neurosis y la histeria, atribuyendo a esta los recuerdos de abuso o acoso sexual en la infancia. Escuela del conductismo. Centra sus estudios en los comportamientos del presente, todo aquello que sea medible y observable. Uno de sus exponentes es John Watson, 1878-1958. Se enfoca en el uso de procedimientos estrictamente mentales para observación de conductas, lo que corresponde a respuestas, y con relación al ambiente correspondiente al estímulo. Psicología humanista. La psicología humanista comienza en 1943 con la teoría de la motivación de Maslow. Continúa en 1951 con Rogers, ya que él habla de la psicoterapia, pero de manera que las personas puedan buscar dentro de sí mismas los recursos para salir adelante de la situación que están atravesando en ese momento. La psicología humanista es una psicología de la salud, no de la enfermedad, y esto se refiere a que no se centra en casos clínicos, sino en personas sanas pero tal vez insatisfechas. Pretende ayudar a la persona a autorrealizarse. El humanismo pretendía ser el punto de equilibrio entre el psicoanálisis y el conductismo, por eso se le determina la tercera fuerza. Algunos planteamientos fundamentales del humanismo son: énfasis en lo único y personal de la naturaleza humana, confianza en la naturaleza y búsqueda de lo natural, concepto de conciencia ampliado, trascendencia del ego y direccionamiento hacia la totalidad que somos, entre otros. Un gran exponente es Maslow, 1908-1970, padre de la psicología humanista. Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista. Creó la teoría de la autorrealización, que lleva su nombre, propone una teoría sobre la motivación humana en 1943. Escuela Gestalt. En alemán significa todo. Surge en 1930. Esta escuela sostiene que la mente se encarga de configurar mediante diversos principios todos aquellos elementos que se pasan a formar parte de ella gracias a la acción de la percepción. La psicología de la Gestalt se caracterizaba por su antirreduccionalismo, buscaban investigar las relaciones entre personas y su entorno. Uno de sus máximos exponentes es Busburg, que habla de la percepción.
Querían liberar a la psicología de las limitaciones de la formulación rígida y estructural. Según este enfoque, aprendemos acerca de lo que nos rodea, no sumando el conjunto de piezas de información que nos llega de los sentidos, sino a partir de las figuras que se crean en nuestra mente. Enfoque cognitivo. Se puede definir como una rama de la psicología que se encarga de estudiar nuestros procesos mentales y cognitivos. Es decir, esta disciplina abarca todo lo que sucede en nuestro cerebro, como por ejemplo nuestra capacidad de razonamiento, pensamiento, percepción, memoria, atención y concentración, planificación, resolución de problemas y aprendizaje. Uno de sus máximos exponentes es el Dr. Miller. Nació el 3 de febrero de 1920 en Estados Unidos. Miller habla de la teoría de la memoria. Investigó sobre las limitaciones del pensamiento humano, especialmente en términos de memoria. Otro de sus máximos exponentes es el Dr. Brunner. Propuso la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Propuso 3 modelos de representación. Representación enactiva, que es basada en la acción. Representación icónica, es basada en imágenes. Y por último, representación simbólica, que es basada en el lenguaje. Enfoque sistémico. Es una combinación de filosofía y de metodología general engranada a una función de planeación y diseño. Estudia del comportamiento de las organizaciones humanas partiendo de la familia y comunicación que se establece en los vínculos. El enfoque sistémico es la explicación de la teoría general de los sistemas en cualquier disciplina. En un sentido amplio, la teoría general de los sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo interdisciplinares. El sistema se divide en 3 partes. Primero, subsistema, que es cada persona. Segundo, sistema, conjunto de elementos. Y tercero, suprasistema, que son los otros sistemas con los que se relaciona. La conducta de cada elemento del sistema ayuda a mantener su homeostasis o equilibrio del sistema. Uno de sus máximos exponentes es Virginia Satir, considerada por muchos como una de las figuras más importantes de los métodos modernos de la teoría sistémica. Familiar, en principio, ella se preocupa por el análisis y el conocimiento de las estructuras familiares, el cómo están conformadas, por quiénes y los vínculos que se establecen entre sus miembros.